Buenas tardes. A continuación, explicaremos los diferentes antecesores que tuvieron lugar en el pensamiento educativo. Como podemos observar en el índice, vamos a tratar los siguientes autores: Comenio, Rousseau, Pestalozzi y Herbarts. Por último, vamos a exponer una breve conclusión sobre la influencia que estos autores están teniendo en la actualidad. Primeramente, hablaremos de Comenio. Juan Amos Comenio fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa. Comenio, en su libro titulado Didáctica Magna, planteó el acto pedagógico como un escenario en el que el maestro se dirige a sus estudiantes siempre y cuando todos estén dispuestos a aprender. Comenio propone que la capacidad expresiva del niño se potencie a partir de su relación consigo mismo, el entorno y la naturaleza. Comenio divide la etapa de la enseñanza en 3 fases. La primera hace referencia a la etapa materna, la cual es más tierna, más dulce. La segunda, la enseñanza primaria. Y la tercera, la universidad. Nos situamos en Europa en el siglo XVI y XVII, época en la que nació el movimiento renacentista, que significó un regreso a los clásicos griegos, mirada que condujo a proponer una teoría antropocentrista que planteó la idea de dominio del hombre como centro del planeta. Sin duda, Comenio le da una identidad al estudiante en el proceso formativo y sabe que llevarlo al aprendizaje dependerá de la manera que se motiven sus sentidos. En efecto, una práctica pedagógica ambiental da comienzo a un auténtico proceso comunicativo cuando se reconoce al educando como una persona capaz de pensar, expresarse y actuar por sí mismo. Comenio fue más allá y planteó una educación para todos, de ahí su célebre frase de enseñar todo a todos. Rousseau fue polímata suizo francófono, siendo a su vez filósofo, pedagogo, escritor, músico, botánico y naturalista. Fue un revolucionario de su época y de mayor influencia en el campo educativo. Su pensamiento surge en un periodo convulsionado por los aires de cambio, impulsado por el movimiento de la Ilustración y la Revolución Francesa. Este filósofo no centró sus ideales en métodos, sino en la esencia del hombre, que se logra en el desarrollo de su propia naturaleza. En este sentido, el fin de la educación debe estar dirigido a orientar la naturaleza humana. Rousseau estaba influenciado por Comenio. Ambos consideraban al docente como un guía en la adquisición del conocimiento. Además, compartían la idea de una educación sistemática, ya que en esta época las familias pobres educaban a sus hijos como podían, y solo las ricas pagaban institutrices para una educación de sus hijos. Rousseau no buscó un trabajo erudito para una minoría, sino una obra capaz de vertebrar un planteamiento universalista de la acción formativa. En su libro Emilio, o de educación, aborda temas políticos y filosóficos, concernientes de la relación del individuo con la sociedad. Particularmente, señala cómo el individuo puede conservar su bondad natural mientras participa en una sociedad corrupta. En el Emilio, Rousseau propone, mediante la descripción de él mismo, un sistema educativo que permita al hombre natural convivir en esta sociedad corrupta. Rousseau distingue 3 tipos de educación: la educación de la naturaleza, la educación de las cosas y la educación de los hombres. Johann Heinrich Pestalozzi, conocido como Enrique Pestalozzi, fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo. Pestalozzi, a diferencia de Rousseau, es quien mejor concibe el ideal pedagógico desde una postura filantrópica desarrollada en el ser social, siendo aquí donde vislumbra el sentido del hombre. Para Pestalozzi, la escuela le parece que constituye un momento esencial en la educación de la humanidad, puesto que ayuda al niño a enriquecer su experiencia de la vida personal y común, en un marco más amplio que el de la familia y más homogéneo que el de la ciudad. Pestalozzi se ve influenciado por Rousseau, ya que éste considera que hay que enseñar en la naturaleza, por lo que Pestalozzi, mediante su influencia,
crea una escuela en una granja y enseña a niños pobres a los cuales enseña a leer, escribir y un oficio, el naturalismo. Al igual que sus predecesores, Comenius y Rousseau, Pestalozzi creyó que la solución a la pobreza y las contradicciones en la sociedad humana se debía buscar en una buena educación. Pestalozzi defendía que el niño nace con un abanico de posibilidades y que dependiendo de su mundo exterior iba a desarrollar unas facetas u otras. Todos tienen en común que consideran que el niño está influenciado en todo momento por la sociedad y que depende de esta. Así, se desarrollará en un mayor o menor medida posible. Todos quieren que el niño se desarrolle de la mejor manera posible. Herbart fue un filósofo, psicólogo y pedagogo alemán. Su filosofía se caracterizó por manifestar una sólida postura de crítica frente al idealismo romántico. Además, este fue influenciado por otros de los antecesores de la época, como Pestalozzi y Rousseau. Herbart escribió el libro Pedagogía General, derivada del fin de la educación, que fue uno de sus principales libros. Destacó por sus grandes aportes a la educación especial y desencadenó una de las más grandes controversias sobre aprendizaje empírico. Buscó no solo explorar los problemas educativos desde una perspectiva teórica, sino con apoyo de la experiencia. Además, subraya constantemente que el trabajo pedagógico tiene mayor éxito si le antecede el dominio de la teoría pedagógica. Considera el alma humana como una hoja en blanco. Cree que no hay ideas innatas, pero sí una capacidad humana. Para Herbart, el objetivo de la educación es la formación de un hombre virtuoso. Había que educar a las personas de modo que pudieran adaptarse a las relaciones existentes, que respetaran el orden establecido y se subordinaran a él. Es por eso que el pedagogo debe plantear a los educandos los mismos objetivos que ellos se plantearán a sí mismos cuando ya sean adultos. Por otro lado, considera que la instrucción es el medio esencial de la educación y no reconoce como instrucción aquella que no tenga efectos educativos. Sin embargo, al considerar esta idea de sus predecesores como Pestalozzi, él le da una interpretación unilateral y sustituye el complejo proceso de la educación por el de instrucción, sin tener en cuenta la influencia del medio social y la importancia del factor emotivo. Por último, proponía crear los siguientes tipos de escuela: la elemental, la urbana y el gimnasio, ya que Herbart era contrario al sistema único de enseñanza. A continuación, expondremos la influencia que han tenido estos autores en la actualidad. Tras la búsqueda de información de cada uno de los autores citados anteriormente, podemos decir que todos los autores buscaban que todas las personas tuviesen una enseñanza y una educación básica. Al igual que hoy en día, la enseñanza es obligatoria en las primeras etapas de los individuos, como es educación primaria y la ESO. Por otro lado, al igual que los autores, en la actualidad se busca que el individuo aprenda a relacionarse y a hacer frente a ese contrato ficticio que se realiza de manera constante con las diversas relaciones que realizan los individuos en la actualidad. Además, podemos observar que el profesor es un puro instrumento pedagógico que no debe enseñar contenidos, sino fomentar disposiciones favorables al aprendizaje en el alumno, formarlo en procedimientos de aprendizaje que el propio alumno pondrá en marcha. Por último, queremos saber qué habéis aprendido después de ver esta exposición. Es por ello que debéis contestar a la siguiente pregunta. Según los pensamientos de los antecesores del pensamiento educativo, ¿comparte la idea de que todo el mundo tenga una enseñanza básica? ¿Por qué? Hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por su atención.